Ahí ya está grabando. Ahora sí, toda la pantalla. Nos quedamos viendo. Recuerdo que lo último que vimos fue nomenclatura. Dejen y busco la presentación. Eso. Aquí está. Creo que era esta. Nos quedamos, si mal no recuerdo, hasta aquí, hasta donde terminamos de ver nomenclatura y UPAC y nos pusimos a hacer problemas. Había varios problemas de nomenclatura que creo yo que estaban más sencillos. Creo yo que estaban más sencillos. Entonces, no sé si les quede duda en lo que es nomenclatura o quieren que yo siga de más adelante, o si quieren ver ejemplos o ver ejercicios de cómo hacer nomenclatura o cómo nombrar ciertos compuestos, o si les quedó duda por ahí, lo podemos ver ahorita y si no, pues ya lo veríamos después. Aunque los ejercicios que vienen en los libros no son muy complejos que digamos, apenas que conlleven estos, que son los sustituyentes complejos. Entonces, dejé y busco el libro. Volumen es este. Era estructura, nomenclatura orgánica. Entonces, en el libro me acuerdo que habíamos visto un que otro problema de los de aquí, habíamos visto problemas de los de acá, que fue el que creo yo que se los dejé si los querían ir checando. También estaban estos creo que los subimos en clase, si mal no recuerdo, pero estos yo creo que sí les había dejado, o que les había dejado que checaran por lo menos. En sí la nomenclatura de los arcanos es muy sencilla, la vamos a repasar ya que terminamos el capítulo. Al final de cuentas, este es uno de los capítulos más largos de los arcanos. En sí, los arcanos, lo más importante que vamos a poder ver en este capítulo y y en los próximos que siguen serían nada más las conformaciones y la estructura que estos tienen y las propiedades físicas y químicas de algunos de ellos, aunque a veces es importante, a veces no tan importante, pero son cositas que debemos nosotros de saber. Esto, esta diapositiva ya la habíamos visto, ya habíamos hecho problemas y nos quedamos en lo que fue la siguiente, que creo que no se las alcancé a presentar, que fue la de las reacciones de los alcanos. La de las reacciones de los alcanos, en sí, las reacciones de los alcanos que nosotros tenemos son muy pocas, muy poco variadas, de verdad son como, creo, dos o tres, a lo mucho, dos más importantes. En este caso, los alcanos no son tan reactivos porque se considera que los alcanos vendrían siendo lo que es una estructura base. Se dice que la reactividad de los alcanos es baja y se refleja en términos que se utiliza para llamar, usualmente a los alcanos se les llama alcanos o también se les puede llamar parafinas. ¿Qué es lo que significa la palabra parafinas? En fines prácticos, la palabra parafinas viene de dos términos de un nombre latín. El primero que significa paro, que significa de muy poco o casi nada, y afinis, que significa afinidad. Entonces, parafinas tendría un significado literal que podemos decir que tiene muy poca afinidad. A lo que se refiere con los alcanos es que tiene muy poca afinidad a lo que es la reacción con ellos. Entonces, prácticamente los alcanos contienen ciertas reacciones, pero no muchas. A comparación a como pueden ser los alquenos, los alquinos, alcoholes o otro grupo funcional que nosotros tengamos, esos ya son más afines y por lo tanto se tienen muchas más reacciones de las que vamos a ver aquí. Aquí de las reacciones más básicas que se vamos a poder ver de los alcanos son la primeramente de combustión, que siento que ustedes ya la vieron o que la debieron de haber visto. Usualmente las reacciones de combustión se dan lo que es el alcano, compuesto con carbono y hidrógeno y con un exceso de oxígeno para crear dióxido de carbono y una molécula de agua. En este caso estamos hablando de lo que es una combustión completa. Una combustión completa origina lo que es únicamente
moléculas de dióxido de carbono. Pero también existe lo que son combustiones incompletas que a partir de que, además de que, además de que proporciona dióxido de carbono, también proporciona monóxido de carbono. Creo que las reacciones de combustión completas e incompletas, no sé si las vayan a ver con el chino o si ya las vieron, no sé si les ha tocado. Pero completas es cuando tiene el dióxido de carbono y incompletas cuando es monóxido de carbono y dióxido de carbono. Entonces, aquí para fines prácticos y fines más fáciles se habla sobre las reacciones de combustión completas. Otra de las más importantes que nosotros tenemos y de las pocas literal es la halogenación. La halogenación, ¿qué es lo que conlleva? Usualmente conlleva luz, calor o también se puede dar a través de rayos ultravioletas. ¿Qué es lo que hace aquí? Esto se lleva a cabo de un método, de un mecanismo llamado de radicales libres, que más adelante yo se los voy a ir enseñando. Ahorita nada más vamos a ver lo que son las estructuras y cómo se conforman cada uno de ellos. Si tienen alguna duda o algo, me van diciendo, o si voy muy rápido también. Entonces, la de la halogenación prácticamente lo que hace es sustituir un hidrógeno por uno de cloro. Y simplemente la halogenación ocurre una y otra y otra y otra y otra vez hasta que prácticamente desaparecen los hidrógenos y queda lo que es únicamente el cloro, como esta molécula que es el tetracloruro de carbono. Depende también cuánto sea la cantidad de reactivo de cloro. Si la tenemos en un exceso, es muy posiblemente que lleguemos a esta parte. A ver, por aquí estaba, a esta parte que nosotros tenemos aquí. Ese es un ejemplo de reacción de combustión, una de las más utilizadas. Las reacciones de combustión nosotros la podemos ver como, por ejemplo, la quema de combustibles o la quema de gasolina. Porque al final de cuentas, ¿qué es el combustible o qué es la gasolina que nosotros consideramos hoy en día? Prácticamente la gasolina son alcanos. Es una serie de alcanos unidos entre sí mismos. No sé qué cantidad de número de alcanos tenga la gasolina, digo, número de carbonos tenga la gasolina o el diésel, pero son básicamente una serie de alcanos con un número de carbonos unidos, que viene de lo que es de la refinación del petróleo y todos los productos que se obtienen a partir de, de esa materia prima. Este es uno de los ejemplos que nosotros viene aquí. Aparte de las reacciones que nosotros podamos ver de los alcanos, que fueron únicamente dos, lo más importante que nosotros vamos a poder ver y caracterizar aquí son las estructuras y conformaciones de estos mismos. Tenemos la estructura y conformación, por ejemplo, vamos a ver lo que es la estructura del metano. Dice que el metano es tetraédrico, tiene ángulos de enlace de 109.5 grados y tiene una característica, o sea, tiene una hibridación característica sp3 en el carbono central. Y que dice que hay 4 átomos de hidrógeno, dice y la longitud de los enlaces es aproximadamente de 1.09 angstrom. A esto, un angstrom vendría siendo igual a 1 por 10 a la menos 10 metros, por si tenían la duda. Entonces, nosotros tenemos lo que es la estructura del metano, lo tenemos aquí, lo que es una figura tetraédrica, y nosotros para visualizar este tipo de figuras, lo que tenemos que hacer principalmente es imaginarla en 3D. Si quieren, se las voy a hacer más grandes para que se alcance a ver y apreciar. Ahorita la voy a componer. A ver, ahí está. Por ejemplo, esta rayita que ustedes la pueden ver en un tono más grueso o negrita, significa que el hidrógeno que contiene aquí vendría dando hacia nosotros. O sea, está hacia adelante prácticamente. Y esta línea punteada que nosotros tenemos acá es que viene siendo hacia atrás. Y que estos aquí están en el eje de las líneas. Estos están de manera normal. Ahorita se los voy a presentar de manera 3D. Una de presentarla a las maneras 3D es estas formas.
donde prácticamente nosotros vemos que el hidrógeno de aquí y de aquí se consideran en línea, pero el hidrógeno que está aquí atrás se debería considerar en línea punteada porque está hacia atrás. Y el hidrógeno de aquí en línea gruesa porque está hacia nosotros. No sé si se entienda la diferencia en qué representa una línea punteada y una línea gruesa, en este caso. ¿Ok? Tiene una hibridación SP3. No sé si ustedes ya sepan sacar hibridación o cuál es la reglita que utilizan para sacar qué tipo de hibridación son las moléculas. Eso no sé si ustedes saben, pero prácticamente si el átomo central que nosotros tenemos está unido en 4 enlaces, como el que vemos aquí, es sp3. Si está unido a 3 enlaces sería sp2. Si está unido a 2 enlaces sería sp. Y así sucesivamente va bajando. Entonces, esta es una hibridación sp3, se considera la del etano. Esta es la fórmula tridimensional, donde la línea gruesa significa que viene hacia adelante y la línea punteada significa que va hacia atrás. Ese es el metano considerando ya en figuritas en forma esféricas, de una manera más bonita y bien hecha. Ahorita nada más voy a corregir esto. Y, ¿no? Y ahora vamos a ver o vamos a adentrarnos en lo que son las conformaciones del etano y la estructura del etano. Nosotros sabemos que el etano vendría siendo el alcano de 2 carbonos. Dice que el etano es el alcano de 2 carbonos, está conformado por 2 grupos metilos, donde se traslapan orbitales sp3 y forman un enlace sigma entre ellos. Nosotros podemos considerar aquí que el enlace sigma es el que está unido entre carbono y carbono, y ya los demás serían enlaces pi. Entonces, nosotros podemos ver las características del etano. La voy a hacer más grandecita, más o menos la voy a dejar así. Y nosotros podemos visualizar de esta manera que el ángulo entre los enlaces es de 109.6. Muy parecida a lo que es el metano. Usualmente, cuando se tiene una hibridación sp3, el ángulo de los enlaces óptimo vendría siendo de 109.5. Y como aquí nada más se rebasa por 0.1, porque es 109.6, prácticamente el etano se considera una molécula muy estable. La longitud de los enlaces entre carbono e hidrógeno vendría siendo de 1.10 angstrom y la distancia entre carbono a carbono vendría siendo de 1.54 angstrom en estos casos. Entonces, aquí nosotros lo tenemos visualizado de la siguiente forma, y esta es una fórmula tridimensional al igual que esta. Esto lo voy a dejar acá y nos pasaríamos a ver directamente a las siguientes conformaciones. Primero que nada, a todo esto, a lo que hemos visto ahorita, no le hemos dado una definición como tal a lo que es una conformación. O sea, ¿qué se le puede considerar a lo que puede ser una conformación como tal? Dice que la conformación son prácticamente los distintos arreglos que puede formar una molécula alrededor de un enlace sencillo que se conocen como conformaciones, y a una conformación específica se le llama conformero. Básicamente son aquellas estructuras que al momento de rotarla forman una nueva. Ahorita se las voy a presentar cómo. No se las presenté en la del metano porque prácticamente el metano no tiene ninguna conformación que mostrar. Las conformaciones aparecen cuando se tienen 2 carbonos o más hacia arriba. Dice que en la mayoría de los casos no es posible aislar conformeros puros, ya que las moléculas giran rápidas y constantemente en sus conformaciones posibles. Nosotros usualmente tenemos, por ejemplo, la molécula del etano que habíamos visto posteriormente, que se consideraba por un enlace sigma y tres enlaces pi. Entonces, prácticamente lo que pasa en una molécula es que no se queda estática a como se tiene
a como se tiene comúnmente, sino que esa molécula está girando constantemente. Está gire, gire y gire sobre su propio eje, formando distintos conformeros. Ahorita les voy a mostrar qué conformeros se van a formar. Yo tengo esta molécula de esta forma y lo que yo hago es aplicar una rotación que me da prácticamente lo siguiente. Si nos damos cuenta, al momento de aplicar una rotación, estos que quedan hacia abajo, ahora pasan hacia arriba. Y prácticamente la molécula en el carbono lo que hizo fue rotar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la molécula gira? Forma distintos conformeros o tiene distintas conformaciones. Entonces, a las distintas conformaciones que nosotros vamos a ir viendo posteriormente, nos ayuda a ver si la molécula es más estable, si la molécula es menos inestable, y qué conformaciones son las ideales para que la molécula no sea tan inestable o tenga, o no, bueno, o prácticamente que se considere que la molécula esté en una posición fija. Básicamente las conformaciones son los distintos arreglos que se forman al momento de rotar. Esto es una conformación que nosotros podemos ver aquí y esta es otra conformación porque ya rotó la molécula. ¿En dónde rota la molécula? En este carbono. ¿Sale? Nos queda ya claro que es una conformación y lo que vamos a ir viendo. Sí. Bueno, pero primero nosotros necesitamos saber cómo dibujar conformaciones de las moléculas. Hay distintos arreglos o distintas técnicas que nos podemos utilizar para visualizar las conformaciones de una mejor manera y poder visualizar la molécula. Entonces, ¿cuáles son las técnicas que aquí se utilizan? Existen lo que nosotros conocemos como proyecciones de Newman. Las proyecciones de Newman nos ayudan a ver las conformaciones y por lo tanto ver qué tan estable es una molécula. Si nos vamos viendo de esta forma, nosotros tenemos como ejemplo aquí otra vez lo que es el etano. Entonces, una proyección de Newman se da cuando nosotros tenemos una perspectiva de esta forma. Cuando nosotros estamos viendo al carbono directamente por aquí. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer las proyecciones de Newman? Nosotros tenemos esta perspectiva y el primer carbono que nosotros tenemos aquí es representado por este puntito de aquí del medio. El enlace de aquí, nosotros no lo alcanzamos a ver porque lo estamos viendo prácticamente de frente. Entonces, nosotros habíamos dicho que el hidrógeno este daba hacia nosotros y la línea punteada era hacia atrás. Por lo tanto, el hidrógeno queda de esta forma y de esta forma. Nosotros, no como lo estamos viendo de frente y desde esta perspectiva, nosotros no podemos ver el carbono de atrás, por lo tanto se representa como un círculo. En este caso, este círculo rojito. Y los hidrógenos, en este caso los hidrógenos, este está salido hacia afuera, pero hacia arriba, y este está salido hacia allá, hacia adentro, pero hacia arriba también, que es el que representa el de aquí, y el que está hacia abajo. Ya esto nos ayuda a ver lo que son las proyecciones de Newman únicamente en dos carbonos. ¿Cómo se puede representar esto? Bueno, esto se los voy a representar yo de la siguiente forma, por ejemplo. Vamos a ver. Voy a cerrar esto. Vamos a dibujarla aquí. Vamos a dibujar lo que es un etano. Este me salió mal. Ahí está. Quede un poquito hacia derechita. Deme un minuto para terminar de dibujar lo que es la molécula. Vamos a dejarla así. Y la voy a unir en lo que es la parte de aquí. Y este vendría siendo lo que es un hidrógeno. Este también. Este también. Este también. Este también. Y este también. Esta parte de aquí dice que está rotada. Entonces, lo que voy a hacer yo aquí, bueno, llevo a cabo una rotación. Entonces, lo que voy a hacer yo es venir
rotar y la voy a rotar 180 grados. De esta forma. Entonces, yo ya tengo la molécula del etano. Ahora lo que voy a hacer va a ser copiar y la voy a ir a representar de un modelo 3D. Para que se vea visualizada de una mejor manera. Yo usualmente, pues, lo que hago o lo que hacía era yo imaginarme la molécula 3D, pero tener una visualización en la computadora de esta forma nos ayuda mucho a nosotros. Por ejemplo, denme un momento. No, esto no es. Ahí está. Por ejemplo, la predicción de Newman, nosotros tenemos aquí lo que es, no sé, representada. Habrá copiado bien. Ahí está, ya. Con razón no la había copiado bien. Se me hacía raro. Ah, ahí está. Nosotros tenemos, por ejemplo, bueno, viene siendo la misma. No sé, no entiendo por qué. A ver, una disculpa. Ahí voy otra vez. La voy a pasar a dibujar directamente. Aquí. Este va a representar lo que es un hidrógeno. Este va a ser otro. Prácticamente nosotros tendríamos la molécula. Bueno, yo no entiendo por qué se me borra la molécula. A ver, la voy a dibujar. Aquí mejor. Esta la vamos a dibujar con esto. Esta con esto. Con el hidrógeno, con el hidrógeno. Y aquí vamos a borrar esto. Vamos a dibujar esto. Con el hidrógeno acá. Y vamos a poner esto aquí. A ver si copiándolo de esta manera me deja verlo. Por ejemplo, lo que nosotros podemos ver y lo que nosotros podemos observar aquí. No me acuerdo cómo se rotaba la molécula. Exactamente. No. Exactamente no me acuerdo cómo se rotaba la molécula. Pero pues bueno. La predicción de Newman usualmente nosotros tenemos el etano aquí. Lo que se hace nosotros para hacer la predicción de Newman del etano es llegar y verlo exactamente de frente. Si nos damos cuenta, aquí está un poquito chueco, debería quedar derecho. No sé cómo se le hace exactamente para agarrar y que se dé vuelta. Dejen y busco un poquito más. Bueno. Ok. Por ejemplo, lo que nosotros tenemos en la predicción de Newman de la siguiente forma es de esta.
Nosotros lo que hacemos es ver el carbono de aquí en la siguiente forma. Nosotros la vemos en esta perspectiva y lo que hacemos nosotros es que usualmente tapamos el de aquí atrás. Y en la proyección de Newman, que se dibuja acá en las diapositivas, es de la siguiente forma. Se representa el hidrógeno de aquí, el hidrógeno de acá y el hidrógeno de acá en el primer carbono. De manera 3D, nosotros tenemos que ese es el hidrógeno del primer carbono, este es el otro hidrógeno y este es el otro hidrógeno. Y nos damos cuenta de esta forma. ¿Sale? Entonces, atrás en la proyección de Newman, como no podemos ver este carbono que nosotros tenemos aquí, lo único que se hace es representarlo a través de lo que es un circulito. Por eso se pone lo que es el circulito de aquí de atrás, representando el carbono, y se dibujan sus respectivos enlaces. Aquí está, por ejemplo, el enlace de aquí. Digo, perdón, es el enlace de los de aquí atrás. Esta molécula está volteada en son diferente. Bueno, para que quede igual. Ahí está. Para que quede igual a la dibujada en la proyección de Newman en la que nosotros tenemos aquí. Los primeros hidrógenos serían el de arriba y el de acá y el de acá, dibujados aquí. Y los de atrás, que son de rojo, serían hacia la derecha, hacia la izquierda y hacia abajo. Si nosotros nos vamos y hacemos la proyección de Newman como tal, sería a la derecha, a la izquierda y el de aquí hacia abajo. Entonces, la proyección de Newman se hace más o menos de esta forma, vista de manera tridimensional. ¿Para qué nos ayudan las proyecciones de Newman o para qué son importantes las proyecciones de Newman? Bueno, prácticamente, primeramente es para ver las conformaciones y para ver la estabilidad de la molécula. La estabilidad de la molécula no se aprecia ahorita en lo que es el etano, pero cuando vayamos viendo figuras más complejas, nosotros las vamos a ir visualizando de una mejor manera. Ahorita les voy a enseñar cómo. Ahorita vamos de poquito en poquito con algo leve. También otras de las proyecciones que tenemos y que nos suelen ayudar son las proyecciones de Caballete, que se representan a la molécula mirando hacia abajo en un ángulo que apunta hacia el enlace carbono-carbono. ¿Cómo se representan? Los proyección de Caballete se puede representar de esta forma, que si mal no recuerdo es la que yo terminé dibujando acá. Y las proyecciones de Newman se utilizan de esta forma. Esto nos ayuda a ver los que son las distintas conformaciones. Aquí nosotros podemos ver las distintas conformaciones de lo que es el etano. Podemos ver una configuración o una conformación de que es eclipsada, que prácticamente el ángulo entre estos hidrógenos son cero. También podemos ver lo que nosotros tenemos aquí, lo que es una conformación alternada, que lo que es el ángulo entre los hidrógenos de delante y los hidrógenos de atrás son prácticamente 60 grados o lo más alejados posibles. Las configuraciones alternadas de esta forma son las más estables porque no presentan tensión estérica con los demás átomos. También tenemos lo que es la configuración sesgada, que pues puede darse que el valor de los ángulos puede ser cualquiera, que no sea ni 0 ni 60. Lo que pasa aquí es que la tensión estérica va aumentando conforme estos dos se van traslapando y lo que es que la conformación eclipsada es la menos estable porque chocan los hidrógenos de delante con los hidrógenos de atrás y provoca lo que es una tensión entre ambos. Aquí se pueden representar de una menor manera y de una energía potencial. Nosotros nos damos cuenta que en un ángulo de 0 grados tenemos una conformación eclipsada, prácticamente están empalmados. Entonces dice que la energía potencial es altísima. ¿Por qué es altísima? Porque prácticamente existe mucha tensión entre los átomos de hidrógeno. O sea, de que están en la misma posición, entonces los mismos átomos de hidrógeno se suelen repeler y por lo tanto provocar una mayor energía potencial. ¿Qué pasa cuando este ángulo cae hacia los 90, a los 60 grados, perdón, y tenemos una conformación alternada? Prácticamente
la distancia entre estos hidrógenos es mayor, o sea, que están lo más lejos posibles, y como están lo más lejos posible, no se hacen estorbos unos al otro, por lo tanto la energía potencial suele bajar y suele ser más estable. La molécula vuelve a rotar y lo que hace es que se vuelven a empalmar en un ángulo de otra vez 120 grados de aquí hasta acá, y tenemos otra configuración eclipsada. Entonces la energía potencial sube, vuelve a rotar la molécula, vuelve a quedar de esta forma en que los hidrógenos están lo más alejados posible y queda en una configuración alternada y vuelve a bajar la energía potencial. Entonces, cuando están empalmados de una forma eclipsada, suelen ser menos inestables porque tienen más energía potencial, porque hay más estorbo entre los átomos o existe una mayor tensión esférica. Prácticamente esas serían las conformaciones del etano, perdón. Ahora vendríamos viendo lo que es subiendo un poquito más de nivel con las conformaciones del propano. ¿Qué es lo que pasa con el propano? Que ya no son 2 carbonos, son 3. Entonces las cosas se van complicando un poquito. Bueno, vamos viendo las proyecciones de Newman de las conformaciones del propano. Nosotros nos damos cuenta que prácticamente nosotros tenemos que tener una perspectiva de esta manera, donde prácticamente este grupo metil queda hacia abajo. Si nosotros la vemos de esta manera, miraríamos los hidrógenos. Este lo miraríamos en lo que es el eje. Este que está hacia adentro o hacia allá, con línea punteada, es de esta forma. Y este hidrógeno de acá, que es con la línea gruesa, que está salida hacia nosotros, quedaría hacia aquí a la derecha. ¿Salen? Ahora, veríamos la molécula de atrás. La molécula de atrás dice que tiene 2 hidrógenos. Un hidrógeno que es línea gruesa, salida hacia nosotros, línea punteada, que va hacia adentro. Este iría hacia la derecha y este iría hacia la izquierda. Ah, se me olvidó poner el puntero. Y el CH3 prácticamente nos quedaría abajo. Entonces, ahora ya no tenemos puros hidrógenos, sino que también tenemos un grupo metilo. Entonces, siguiendo más adelante, lo que nosotros vamos a poder ver aquí es 3 tipos de conformaciones. Primera conformación que nosotros vamos a ver es la eclipsada, que prácticamente se eclipsan entre los hidrógenos de aquí, los hidrógenos de acá, el CH3 y el hidrógeno de aquí. Lo que pasa aquí es que nosotros, como el CH3 es una molécula más grande y una molécula más voluminosa, suele ser más estorbo, provocando una mayor tensión esférica. Entonces, como causa una mayor tensión esférica, se dice que la energía potencial es mucho mayor. Entonces, prácticamente la energía potencial está hasta acá arriba. Cuando se encuentran en una conformación alternada que están alejadas entre una de estas dos, prácticamente la energía hacia abajo disminuye y esta es una de las conformaciones más estables. Vuelve a rotar, vuelve a quedar aquí una mayor tensión esférica en la parte de aquí y vuelve a subir lo que es la energía potencial. Y de esta manera. Entonces, la cosa se va complicando más cuando en vez de tener hidrógenos tenemos más carbonos o otros grupos funcionales. Nos vamos, por ejemplo, al caso del butano. Al caso del butano, nosotros nos enfocamos principalmente en los que son los carbones 2 y 3, o sea, los carbonos del medio que nosotros vamos a tener aquí, prácticamente. Entonces, ¿dónde? Aquí está. Sí. Bueno, vamos a hablar de lo que son los carbonos del medio y pueden ser distintas conformaciones presentadas de la distinta forma. Por ejemplo, ahora que nosotros tenemos un CH3 en el primer carbono y un CH3 en el segundo carbono tenemos este y en el tercer carbono tenemos este. Existen 4 configuraciones que se presentan de esta forma. Entonces, la primera configuración, nosotros nos damos cuenta que los hidrógenos, este quedaría hacia abajo a la derecha porque está salido. Este quedaría hacia abajo a la izquierda porque está adentrado. Este sería también hacia la derecha y hacia nosotros.
ese sería hacia adentro, por lo tanto quedaría hacia la izquierda. Presentada en esta proyección de Newman que nosotros tenemos aquí. Entonces, nosotros tenemos una configuración totalmente eclipsada, dice aquí con 0 grados, tomando de referencia a los grupos metilos. Entonces, lo que tenemos nosotros aquí, como el CH3 es muy voluminoso y también el CH3 de acá es muy voluminoso, por lo tanto existe una mayor tensión esférica. Por lo tanto, esta configuración totalmente eclipsada es la más inestable. Tenemos la siguiente que se considera una forma gauche a 60 grados. A ver, espérenme un tantito. Ok, perdón. Ok, tenemos de esta forma. Si nos damos cuenta, el CH3 ya están un poquito distanciados unos de otros, pero como son moléculas muy grandes, sigue existiendo tensión esférica. Por lo tanto, nos vamos a la eclipsada de la siguiente. A la eclipsada de la que nosotros vamos a tener, va a ser que tenemos el CH3 junto con el hidrógeno. Por lo tanto, no es tan estable tampoco porque se hacen estorbos unos al otros. Y existe tensión aquí y existe tensión acá abajo prácticamente. Ahora, llegamos a lo que es la conformación anti del butano, que es esta, a 180 grados, donde el CH3 está de una punta y el CH3 está de otra punta. Por lo tanto, como uno está arriba y otro está abajo, no se repelen unos de otros, no se hacen estorbo y por lo tanto existe una menor tensión esférica. Y tampoco se traslapan junto con lo que es los hidrógenos de aquí y los de acá. Si nos damos cuenta, todos están lo más alejados posibles y el CH3 y el CH3 de acá están lo más lejos posibles. Se considera que es una conformación anti y por lo tanto es la más estable. ¿Por qué? Porque representa una menor tensión esférica. Y por lo principal que este está en una punta y este está en otra punta. Y la molécula va a ir rotando de la siguiente forma. Creo que por aquí tengo lo demás. Aquí tengo la siguiente imagen que termina explicando. Por ejemplo, dice que la totalmente eclipsada es la que tiene mayor energía potencial porque es la que tiene mayor tensión esférica en los CH3 de aquí y en los hidrógenos de acá. Dice que cuando se mueve a esta, prácticamente lo que hace es que la energía disminuye, pero todavía existe tensión esférica entre estos CH3. Bueno, esta es la configuración gauche, pasamos a otra vez a la eclipsada, vamos a la configuración eclipsada y dice que estos dos todavía tienen cierta tensión esférica al tener un ángulo de 120 grados y aparte tiene tensión esférica con los de acá, con los hidrógenos de aquí, por lo tanto representa este alto. Ahora, la configuración anti, que están estos en punta, lo más lejos posible, no tienen tensión esférica, los hidrógenos tampoco, no tienen tensión esférica con ninguno de los otros, y dice que la energía es la menor que se puede obtener. Y cuando sigue rotando la molécula, va aumentando de esta forma y de esta forma. En las configuraciones gauches suelen dar un bajón porque prácticamente se considera que aquí existe tensión esférica, pero no existe tanto. Y con los hidrógenos no existe. Y ya pues lo que nosotros tenemos, la totalmente eclipsada, pues es lo que da la subida de la energía, prácticamente porque es muy inestable. Entonces, esta es la conformación, las conformaciones que se pueden obtener del butano. Ustedes me podrían decir, se pueden tener distintas conformaciones del butano donde la perspectiva sean, por ejemplo, de estos dos carbonos. Sí, sí se puede también, pero lo más correcto de una proyección de Newman es agarrar los carbonos intermedios, los que estén en medio de la cadena prácticamente, para que se representen de una mejor manera. Entonces, más o menos se va entendiendo hasta lo que llevamos hasta aquí. O simplemente ya, o sea, ustedes ya viendo, me podrían identificar cuál es la más estable, cuál es la menos inestable y por qué. ¿O tienen duda en eso?
Sí, sí podemos. ¿Sí quieren poder? Bueno, Sí. más adelante vamos a ir viendo esto. Esto es fácil, solo lo único que necesitan es comprenderlo tantito. ¿Sale? Creo que también traigo la del pentano, o no sé, no recuerdo si la traigo, pero ahorita déjenme la checo. Ah, no, no traigo la del pentano. Traigo nada más hasta el butano. Lo que pasa con el pentano es que sigue la misma forma. En vez de ser hidrógeno, suelen ser CH3. Entonces, es cuestión de uno estar viendo la proyección de Newman y estar razonando qué está pasando y ver qué tan voluminosas sean las moléculas y si se juntan unas de otras. O sea, yo las traje hasta el butano porque es hasta donde representan los casos, entre comillas, más difíciles que se ven al principio. A partir ya del butano por arriba, ya todo es repetitivo. ¿Sale? Igual vamos a ver problemas de estos un poquito más adelante. Dice, ¿por qué razón la conformación totalmente eclipsada es la más inestable? O sea, esta. Aquí ya les había platicado porque la tensión esférica de estos dos, como estos son muy voluminosos, existe una mayor tensión porque están juntos. Entonces, dice que ya que esto obliga a que los dos grupos metilos del extremo, al acercarse tanto, que sus densidades electrónicas experimentan una fuerte repulsión. Y al momento que nosotros necesitamos tenerlos juntos, pues prácticamente la, la, la energía potencial es mayor y por lo tanto es más inestable. Entonces, representado de una manera tridimensional, la podemos ver de esta forma. Y tenemos lo que es el impedimento estérico, que es a lo que estábamos llamando mayormente. Entonces, como la molécula es voluminosa de arriba y con esto también, se hacen estorbos una a la otra. Si esta molécula estuviese abajo, prácticamente no hubiera problema, pero el impedimento estérico aquí es lo que termina chocando entre las dos. ¿Sale? Vamos a ver lo que es los cicloalcanos. Básicamente los cicloalcanos son alcanos, pero de manera cíclicas. O sea, no sé qué definiciones darles, pero esa es mi definición. Son alcanos de manera cíclicas. Dice los cicloalcanos simples se norman como los alcanos acíclicos, pues prácticamente no cíclicos. O sea, los alcanos normalitos se llaman acíclicos porque no tienen la forma cíclica con el prefijo. Dice, los cicloalcanos simples se nombran como los alcanos acíclicos, como los alcanos que ya habíamos visto antes. Y prácticamente dice que los cicloalcanos, la única diferencia de los alcanos a los cicloalcanos es que se utiliza el prefijo ciclo, básicamente. Lo más importante de los cicloalcanos es saber la nomenclatura. La nomenclatura de los cicloalcanos es un tanto parecida a lo de los alcanos. Lo único diferente son unas cuantas cositas que se las voy a presentar más adelante. Las fórmulas para saber los cicloalcanos son de la siguiente manera. Dice que es 2n más 2 en cuanto a los hidrógenos. A mí me faltó ponerlo, no la puse completa, la disculpa. Hasta ahorita me voy dando cuenta que no la puse bien. Estos son unos ejemplos que nosotros vamos a tener aquí. Por ejemplo, tenemos el ciclopropano, que se representa a través de un triángulo, ciclobutano a través de un cuadrado, ciclopentano a través de un pentano, ciclohexano a través de un hexano y cicloheptano a través de un heptano, como figuras geométricas. Y nosotros los vamos a tener de esta forma. ¿Sale? Voy a borrar esto porque eso no está bien. Ahí está. Bueno, las diferencias de las nomenclaturas de los alcanos a los cicloalcanos. Tenemos la primera diferencia o el primer caso. Entonces, dice que si hay solo un sustituyente no se necesita la numeración alguna. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, nos enfocamos primeramente en este de aquí, en el metilciclopentano. Tiene prácticamente un solo sustituyente
Y como nada más tiene un solo sustituyente, no se ocupa hacer la numeración de la cadena de aquí en medio. Entonces se llama metil. Y ya la figura de aquí vemos que vendría siendo de 5. Se llamaría ciclopentano. ¿Sale? Ahora, la de acá. Nosotros vemos que este grupo funcional se llama terbutil. Y como es el único sustituyente de la cadena, prácticamente no hay números. Pero si le llama terbutil, el ciclo de aquí es de 7, sería cicloheptano. Ahora, tenemos lo que es este grupo, ramificación, perdón, ahorita dije grupo funcional, no sé por qué. Esta ramificación, que se llama 1,2 dimetilpropil. Como es la única que nosotros tenemos aquí adentro, sería ciclohexano. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué pasaría si, por ejemplo, si la ramificación fuese más larga o tuviera más carbonos que el compuesto cíclico que nosotros tenemos aquí adelante? Es el caso 2 que nosotros vemos. Dice que sí, bueno, es el caso 3, perdón. Primeramente dice que si hay 2 o más sustituyentes del anillo, se enumeran los carbonos del anillo para dar números más bajos posibles. Prácticamente aquí nosotros tenemos 2 sustituyentes, como podemos ver aquí. Y lo que vamos a hacer nosotros es buscar que los números al momento de escribir la nomenclatura aquí sean los más bajos. Primero enumeramos el etil. ¿Por qué primero enumeramos el etil y no al metil? O sea, ¿por qué se creen ustedes ahí la idea? ¿O por qué razón se enumera primero el etil y no el metil? Porque posiblemente yo pudiera empezar a enumerar desde aquí. O sea, si yo pongo este es 1 y este es 2, pero aquí me dice que es este 1 y este es 2. ¿Por qué el etil lleva preferencia al metil? O sea, ¿por qué se imaginan ustedes o por qué razón sería? Es por orden alfabético. Prácticamente sí, es por orden alfabético. Por lo tanto, como el etil empieza con E, se nombra primero el etil y se le pone el número 1. Ahora, por ejemplo, tenemos los siguientes. Ahora, dice que en este, por ejemplo, se nombra primero este. Es 1, 2, 3, 4 y 5. Pero se empieza a numerar de aquí. Básicamente aquí se empieza a numerar porque tiene más sustituyentes. Aquí solamente tenemos un sustituyente o una ramificación, pero aquí tenemos 2. Entonces, como aquí tenemos 2, tenemos que empezar a numerar desde aquí para que al momento de nombrarlo nos quede los números más bajos posibles. Y se llamaría 1,1,3 trimetil y como el ciclo es de 5, se llamaría ciclopentano. Aquí dice ciclopentanone porque ya depende de la nomenclatura del libro. Ahí fue donde la saqué yo. Ahora, del siguiente. Es la misma. Aquí tenemos, nosotros nos damos cuenta, 2 sustituyentes, 2 etiles, y aquí tenemos un isopropil. Entonces, como aquí tenemos 2 sustituyentes, empezamos a nombrar justamente desde aquí. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y nombramos. Sería 1,1, como son 2, dietil. Número 4, isopropil, que como el carbono es de 6 y es cíclico, sería ciclohexano. Ahora, el caso 3 que les venía comentando yo desde hace rato, dice que cuando la parte acíclica de la molécula contenga más átomos de carbono que la parte cíclica, o que la parte acíclica contenga, ya sea lo que dice aquí, un grupo funcional muy importante, la parte cíclica se nombraría básicamente como un sustituyente de cicloalquilo, que ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí nosotros nos damos cuenta que la cadena más larga es de 8 y que prácticamente aquí el compuesto cíclico es de 3 carbonos. Entonces, la cadena de afuera, como es de 8, es muchísimo más larga.
Entonces, es la que se debe tomar en cuenta. Entonces, nosotros tomamos en cuenta la cadena más larga y lo que hacemos es que lo demás los tratamos como sustituyentes. En este caso, los sustituyentes que tendríamos sería el metil de aquí. A ver, no puedo dibujar aquí. Creo que sí. Sería el metil de aquí y el ciclopropil de acá. Prácticamente ya después hace la numeración, empieza de izquierda a derecha porque está más cerca del sustituyente de aquí. Y en este caso se nombra primero el ciclopropil porque empieza con C. Y dice que es 1, 2, 3, sería posición 4, 4, ciclopropil. En este caso termina en il porque sería sustituyente. ¿Sale? Guión 3, metil, que como la cadena sería de 8, la principal sería octano. ¿Sale? Tenemos esta otra, ciclopentil, ciclohexano. En este caso, la cadena más importante, el grupo más importante que se considera es este. Este, porque contiene más carbonos que el pentano de acá de arriba. Y prácticamente el de acá, el de aquí, se consideraría como un sustituyente. Entonces, como nada más es un sustituyente, no se numera y se le pone que es ciclopentil, el de aquí que es sustituyente, ciclohexano. ¿Sale? Son algunas maneras. Ahora, ¿qué pasa cuando la cadena acíclica, o sea, esta, tiene lo que es un grupo funcional importante? En este caso, el grupo funcional importante es el del alquino. La cadena sería esta. Ahí está. Y los grupos funcionales prácticamente sería este. Aquí todavía nosotros no aprendemos a cómo nombrar ya con otro tipo de grupos funcionales, pero prácticamente es lo mismo. Se los voy a explicar aquí. Como nosotros tenemos un alquino y el alquino es un grupo funcional de importancia, básicamente se empieza a numerar desde donde empieza el alquino, que sería a partir de aquí, que es 1, 2, 3, 4, 5. Y el único sustituyente sería este, que sería el sustituyente de ciclobutil, en este caso porque es cíclico y es de 4, ciclobutil. Sería 5 ciclobutil y sería aquí pent, porque la cadena es de 5, la posición del alquino guión ino. La terminación en ino significa que hay un alquino. Eso lo vamos a ver más adelante también. Pero ahorita prácticamente nada más es como para ejemplificar. Mm, Más adelante o un poquito más a ratito vamos a ver lo que son también ejercicios de cómo nombrar los cicloalcanos, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Ahora, una de las partes más importantes o de las más fáciles sería identificar la isomería cis y trans de los cicloalcanos. No sé si se acuerden que cuando nosotros decíamos que un compuesto era cis, era porque los grupos funcionales más importantes terminaban hacia el mismo lado y si era trans era porque terminaban de diferente lado. En este caso, nosotros nos enfocamos, por ejemplo, en los alquenos. Cis es cuando están del mismo lado y trans es cuando están de diferentes posiciones. O sea, yo se los puedo representar así. Aquí está este, y la posición es de acá y la posición es de acá. Trans es cuando sea diferente y cis es cuando vayan al mismo lado. Entonces, ahora nos enfocamos en el lado de aquí. Ese sería un compuesto cis porque prácticamente los dos van hacia el mismo lado, representados de esta forma. Entonces, qué nos indicaba lo que era la rayita gruesa en este caso? ¿Se acuerdan? La rayita gruesa era prácticamente que este hidrógeno venía hacia nosotros. Y la línea punteada es que en este caso el CH3 va hacia adentro o va más hacia allá. Ahorita, si quieren, lo representamos de una manera tridimensional.
Y se representa de esta forma. De una manera trans es cuando este está de este lado y ese está de otra. O sea, están de lados contrarios, representados de la forma de aquí de arriba. ¿Cómo se puede ver la isomería cis trans? Por ejemplo, vamos a seguir el mismo ejemplo del que vemos aquí del ciclopentano. Vamos a descartarlo y vamos a dibujar la figurita. Vamos a dibujar un ciclopentano. Ahí está. Salga más o menos derecho. Y vamos a poner, primero que nada, este. Bueno, estos serían para acá. Y ahora dibujaría los de aquí. Aquí nos dice que es H3, aquí es H3 y aquí son hidrógenos. Entonces, si nosotros vemos esta cosa, esta molécula de manera tridimensional, vamos a ver acá. Vamos a borrar la que ya teníamos. Vamos a pegar esto. Se puede ver de la siguiente forma. Por ejemplo, la configuración aquí, o sea, yo se los voy a explicar después, pero si nos enfocamos principalmente, por ejemplo, en lo que son los metilos, vendrían dando casi hacia el mismo lado que nosotros podíamos representar. Entonces, si yo vengo y lo que hago aquí prácticamente es cambiar, aquí es hidrógeno, aquí vamos a poner metilo, copiamos y pegamos por acá. Creo que copié mal. ¿Qué hice? Vamos a borrar todo y lo vamos a volver a copiar. Sin desmadre. Bueno, es que había dejado... Aquí era un... No, aquí era el CH3 y aquí era un hidrógeno. Ahí está. Primera molécula a copiar sería esta, la que ya les había mostrado. Segunda molécula a copiar es esta. ¿Qué diferencia nosotros podemos obtener de estos dos? Bueno, nosotros, si nos damos cuenta, habría otra manera de... No recuerdo exactamente. No me acuerdo cómo se le hacía para poner colores. Estructuras, calcular superficies, color. A ver. Superficie, bueno, no me deja. Pero prácticamente, si nosotros nos damos cuenta en la figura de acá de la derecha, vamos a borrar esto primero que nada para enfocarnos en esto. Si nos damos cuenta, estos metilos van prácticamente casi juntos, hacia el mismo lado. Por eso se le llama cis y se representan de esta forma. A diferencia a lo que nosotros tenemos, el trans, que es este
que si nosotros nos damos cuenta, vamos a rotar un poquito más la molécula. Este va hacia un lado o va hacia allá y este otro va hacia el otro lado. O sea, si nos damos cuenta, este va hacia acá y este va hacia allá. Van hacia un diferente lado, por lo tanto se consideran que es trans. Cuando vayan hacia el mismo lado es cis y cuando vayan hacia el diferente lado es trans. Diferente, vista de manera tridimensional, es como la de hace rato. Ahora, vienen otras cosas más importantes, lo que les voy a platicar más adelante. Con que lo comprendan es pura teoría. Usualmente no les vienen en los exámenes, pero es importante saber. Y es curioso. Por ejemplo, vamos a ver cuáles son la estabilidad o cuáles son los anillos más estables y cuáles contienen mayor tensión y cuáles contienen menor tensión. Usualmente hay anillos más estables, hay unos anillos más estables unos que otros. Los anillos más estables de los cicloalcanos que nosotros vamos a poder encontrar son los anillos de 5 y los anillos de 6 únicamente. Los anillos ya sean de 3 y 4 y los de 7 para arriba ya son un tanto inestables. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ahora, o sea, yo les pregunto, ¿por qué se imaginan que los cicloalcanos de 5 y de 6 carbonos suelen ser los más estables que los de 3, que los de 4 o que los de 7 para arriba? O sea, ¿alguna razón? ¿O por qué se imaginan ustedes eso? Porque la verdad es algo muy curioso y es algo muy importante que se los voy a presentar ahorita. O si no tienen pues idea, los vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, tenemos el de ciclopropano. Primero que nada, existen dos razones, las dos razones más importantes que yo considero para esto. Por ejemplo, el ciclopropano nosotros lo vemos de una manera triangular o con una figura triangular. Entonces, aquí, primero que nada y la más importante, ¿qué hibridación tiene el carbono? O sea, ¿qué hibridación tiene el carbono de aquí? Que está enlazado a los demás. O sea, ¿qué tipo de hibridación tiene? Uy. ¿O cuál creen ustedes que tiene? Bueno, principalmente la hibridación de aquí, de estos carbonos, bueno, de los tres carbonos que nosotros estamos viendo aquí, es una hibridación sp3. Vaya, porque son lineales. Una hibridación sp3 de estos carbonos. Hay unas maneras fáciles también de saber cuáles son las hibridaciones que vienen en el Chang, que no me acuerdo en qué capítulo, no sé si ya lo han visto, pero este tiene una hibridación sp3. Entonces, lo que pasa aquí es que habíamos visto que el ángulo para una hibridación sp3 era de 109.5 grados. No sé si se acuerdan. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que en este triángulo, ¿cuál es el ángulo que va de aquí a acá? O de aquí a aquí. Básicamente es de 60, ¿no? Porque es un triángulo. Entonces, lo que va a pasar aquí es que en este tipo de moléculas dice que para una hibridación sp3 el ángulo debe ser de 109.5, pero en un compuesto triangular como este es de 60. Entonces, ¿qué se hace? Se hace que se comprime todo este ángulo hasta llegar a los 60. Y cuando se comprime todo ese angulito, es provocar una tensión estérica o una tensión rotacional en el anillo. Entonces, prácticamente al momento
que está arriba y juntarlo o hacerlo más chiquito hasta llegar hasta el de aquí, se crea una tensión estérica en lo que es el ciclo. Entonces, como estos dos están muy juntos, suele crear una tensión entre estos dos. Por lo tanto, se considera que este compuesto cíclico es inestable. Otra de las razones más importantes, ¿qué vemos nosotros aquí a la derecha? ¿Son las hibridaciones o son las nubes electrónicas del enlace pi? ¿Y qué pasa? Que pues prácticamente que las nubes electrónicas del enlace pi del carbono de aquí y el de acá están chocando. Y las de aquí también están chocando y están chocando. ¿Qué pasa? Se hacen estorbo y por lo tanto, ¿qué pasa? Se repelen unas de otras. Entonces, primera razón por la que es inestable es por el ángulo. El ángulo que se tiene que ajustar hasta los 60 grados, provocando una tensión estérica en el anillo. Segunda razón por la que es más inestable todavía es por las nubes electrónicas de los enlaces pi que chocan unas entre otras, por lo tanto se repelen. Entonces, por esas dos razones importantes es por la que el ciclooctano de número 3 o el ciclopropano es muy inestable. Aquí se puede representar de la siguiente forma. Hasta si nos damos cuenta en una proyección de Newman, básicamente, ¿qué pasaría con los hidrógenos de aquí y de acá? Pues prácticamente se hacen estorbos unos a los otros. Entonces están básicamente eclipsadas. Es otra de las razones que se puede considerar por lo que el anillo del ciclopropano es muy inestable. ¿Sale? Ya más o menos vamos entendiendo hasta aquí. Para pasarme al ciclobutano. ¿Sí? ¿O quedó alguna duda? Bueno, por último yo creo que ya veríamos lo del ciclobutano. Veríamos lo del ciclobutano. Entonces, básicamente en el ciclobutano tiene una configuración o una estructura más o menos de esta manera. Usualmente nosotros representamos el ciclobutano como un cuadrado, pero normalmente como se encuentra en el espacio es de esta forma. O sea que unas partes están hacia arriba, otras están hacia abajo y se consideran de esta forma. De manera tridimensional las podemos encontrar de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa entre estas estructuras de ciclobutanos? Aquí está un carbono, aquí está otro y aquí está otro. Los ángulos de enlace de aquí serían de 88. Serían no parecidos a los de 109.5 grados, pero serían de 88. Por lo tanto, la tensión estérica es menor que la del ciclopropano, pero aún termina siendo inestable. Otras razones por las que nosotros podemos ver que es inestable es en una proyección de Newman que al momento de checar nosotros los hidrógenos de aquí y de acá son casi eclipsados. Por lo tanto, se consideran más inestables en ese caso. Se consideran en el aspecto del ángulo de enlace que no llega a ser parecido al de 109.5 porque también tiene una hibridación sp3 y porque están casi eclipsados sus hidrógenos de acá. El ciclopentano ya se considera uno de los ciclos más estables. ¿Por qué razón? Esta es la forma en como nosotros vamos a ver a un ciclopentano. Usualmente no la vamos a ver como un pentano originalmente tampoco, sino que de una forma tridimensional, en una manera real, nosotros la encontramos de esta forma de aquí. Se encuentra de esta forma de aquí. Esta pestaña básicamente dice que está doblada hacia arriba. Entonces, los ángulos de enlace de aquí del ciclopentano, que usualmente nosotros checamos, son de aproximadamente 109. 108, 109 varían entre algún tipo de enlace o de aquí y de acá, pero los enlaces, el ángulo de enlaces de estos suelen ser aproximadamente 109. No se los explica aquí,
pero ahorita se los voy a explicar de otra manera. Entonces, el ángulo es, en un ciclo de pentano es muy óptimo o nos ayuda mucho. Entonces, la tensión estérica prácticamente es inexistente. Y en una proyección de Newman, nosotros la tenemos casi alternada, si nosotros nos damos cuenta. Por lo tanto, no existe tanta tensión en un anillo de cinco carbonos. Ahora, para nosotros, si quisiésemos saber lo que son, cuál es el número de enlaces en un carbono de 5, pues vamos a checarlo aquí. Y primeramente ver, bueno, vamos a copiar. Vamos a copiar y vamos a pegar. Aquí. Si nosotros nos damos cuenta, lo vemos desde este ángulo y sí parece un pentano, pero si nosotros lo vemos desde el ángulo más o menos de acá, ¿qué es lo que pasa con el pentano? Se deforma. Y la pestañita que queda de arriba, ¿cuál sería? Sería este carbono. Entonces, a ver, dejen ver si me lo muestra. Vamos a ver, análisis. ¿Cuáles serían? Ángulos, escala, colores. Lo pongo, bueno, eso no tiene nada que ver. No recuerdo cuál era o dónde se buscaba para buscar número de ángulos. Pero, bueno, lo voy a buscar en internet porque no me acuerdo en dónde era para ver la medición de los ángulos. Entonces, eran ángulos entre carbonos de un ciclo pentano. A ver si viene aquí. Si nos damos cuenta, aquí nos dice que tiene ángulos de 108 grados aproximadamente y en la fórmula que se muestra es la de acá. Entonces, prácticamente el ángulo es muy óptimo, pero lo que pasa es que también existe tensión entre estos dos. Existe un poquito de tensión en lo que son los hidrógenos de esta forma en las reacciones. Esto va a ser lo último que vamos a ver ya, porque la verdad ya ha sido un poquito largo y pesado. El ciclohexano. El ciclohexano se considera que es el más estable. Es el ciclo alcano más estable por las siguientes razones. Tiene dos conformaciones muy estables que nosotros conocemos aquí. Las conformaciones de silla y las conformaciones de bote. Nosotros sabemos que el ángulo de enlace de los ciclohexanos aquí, dejen ver si no lo puse yo. Creo que no lo puse, pero déjenme lo busco. Es conformación de silla. Si nosotros nos damos, bueno, si nosotros nos damos cuenta, ¿dónde viene? Aquí está, miren. Por ejemplo, vamos a ver, lupa porque se ve muy chiquito. Por ejemplo, en esta de aquí, nosotros nos damos cuenta que el ángulo entre carbono-carbono es aproximadamente de 111.4 grados, que no es mucha diferencia a lo que suele ser
Aquí está. Ahí está. Que no es mucha diferencia a lo que suele ser en lo que es a la hibridación SP3. En una configuración plana que nosotros consideraríamos como ideal, nosotros veríamos que el ángulo de enlace es de 120, pero en realidad la molécula del ciclohexano se ve de esta forma, de distintos conformeros, como puede ser el primero, que es de silla, que es el más estable porque el ángulo es de 111.4, y aparte las proyecciones de Newman resultan totalmente alternadas. Por lo tanto, la tensión del ciclohexano es muchísimo menor a lo que es el ciclopentano y por lo tanto mucho más estable. Entonces, las dos conformaciones que nosotros tenemos aquí es la conformación de silla, que básicamente se ve de esta manera. Se le llama de silla porque pensaron que al momento de verse se miraría así, y se ve de esta forma. Los ángulos ya habíamos dicho que son de 111.4, por lo tanto la tensión de los ángulos no es mucha, es prácticamente muy poca. Y las proyecciones de Newman de un ciclohexano se ven de esta forma. Si nos damos cuenta, nosotros aquí todo está alternado, y el CH2 de arriba y el CH2 de abajo no tienen tensión uno del otro. Por lo tanto, se considera que esta conformación de silla es la más estable, y por lo tanto el ciclohexano suele ser muy estable por esas razones. Existe otro que es de bote. El de bote prácticamente lo único diferente es que la punta de aquí, de abajo, está dada hacia arriba, presentada de esta forma, y en una proyección de Newman se ve así. Prácticamente estas dos están eclipsadas, y sí existe cierta tensión estérica entre estos dos, pero aún así se considera que es entre lo que entra es estable. De las conformaciones de silla, las conformaciones de bote, la conformación de silla es muchísimo más estable. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros encontramos estas moléculas? Estas moléculas de este ciclohexano no se encuentran solamente de estas formas, sino que están rotando. Cuando estas moléculas rotan, la molécula de la conformación de silla pasa a ser la de bote. Cuando la de bote rota, pasa a ser la de silla, y constantemente están en esa rotación. Entonces, al momento de encontrarse en esa rotación, lo que ayuda mucho es mantener la estabilidad, porque al momento que llega aquí es muy estable. La conformación de aquí de bote también es estable, es menos inestable que la de silla, pero se considera que también es estable. Entonces, al momento que está rotando aquí, prácticamente el ciclohexano se puede considerar como el compuesto cíclico más estable que nosotros vamos a tener. Y usualmente están en constante movimiento, del de silla al de bote, el de bote al de silla, y prácticamente dando vueltas y vueltas y vueltas. En la realidad, así se considera. Los cicloalcanos, no sé, nosotros los representamos comúnmente con figuras. Por ejemplo, un cuadrado perfecto, un triángulo perfecto, un pentano perfecto, un hexano perfecto, pero en la realidad, nosotros viéndolos de forma tridimensional, no son así. Se consideran de estas formas porque de estas formas son las más estables que se pueden obtener, y se descubrieron de esta forma. Existe toda una historia de cómo se descubrió la conformación de bote y la conformación de silla. Sinceramente la leí, pero no me acuerdo cómo era y no se las puedo platicar porque no me acuerdo. Pero prácticamente esto viene siendo lo más importante. No sé qué viene más adelante. Bueno, esta es una de las cositas más curiosas, que prácticamente pasa de ser de silla al de bote. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tenemos la conformación de silla, y lo que pasa es que esta pestañita, al momento de rotar, se va moviendo hacia arriba, este queda en el plano, se forma lo que es una media silla, y la energía es la máxima, la que se encuentra aquí. Cuando pasa al de bote, que es la de aquí, baja de energía todavía. Se considera que se encuentra más o menos en un bote torcido. Vuelve a rotar la molécula, se encuentra ya en el compuesto de bote como comúnmente nosotros conocemos, vuelve a bajar, vuelve a hacer el bote torcido, vuelve a subir, y la que empieza a rotar es el otro lado.
forma la media silla y ya termina bajando. Entonces, aquí se considera que termina la molécula totalmente estable ya al momento de rotar. Si nos damos cuenta, el número 4 quedó hacia abajo, el número 5 quedó hacia arriba, el 1 que estaba abajo pasó a estar hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La pestañita de aquí pasa para abajo y la pestañita de aquí pasa para arriba. Prácticamente lo que se hace es que está rotando la molécula y tiene el siguiente diagrama o la siguiente secuencia que se demuestra aquí. Esta forma es más ilustrativa. Para mí es más fácil aprender con imágenes porque, si les soy sincero, les tenía preparado una presentación que era más texto que imágenes, pero sinceramente para mí siempre fue más importante o más fácil visualizarlas. Y una imagen vale más que 1000 palabras, por lo tanto, pues yo les muestro. Yo los que les estoy mostrando es pura imagen y ya lo demás es explicación. Si ustedes quieren leer, si ustedes quieren encontrar ya información más precisa, la pueden buscar en el libro. Pero yo, para darles una explicación, lo que me gusta es poner imagen y no poner texto, vaya. Porque siento que para ustedes es más fácil comprender, porque si llego y les pongo un chingo de texto, se me abruman también, entonces pues no. Si nos damos cuenta, yo mi presentación llegué hasta aquí, ya no la avancé porque sinceramente ya estaba cansado y me fui a dormir. Entonces, yo voy a llegar hasta aquí, me hace falta ver algunos temas de las conformaciones del ciclohexano que son de bote, de silla, que más adelante se las voy a presentar, ya es cortito. Y ya terminaríamos con el tema de los cicloalcanos y nos pasaríamos a ver estereoquímica, pero ya de esta semana hasta la otra. Estereoquímica es un tema más o menos pesadito que también me lo voy a llevar relajado. Si ustedes quieren buscar ejemplos, si ustedes quieren buscar en ejercicios, yo les recomiendo que lean el capítulo 3 del Weight. Viene muy bien explicado, viene mucho texto también, pero es uno de los mejores. Si quieren repasar todo lo que hemos visto, desde ahí. Y si quieren irle avanzando todo lo que vamos a ver también, desde ahí. Pero yo llego hasta aquí, el día de ahora. También, ya que se acaba el capítulo, vamos a ver problemas de nomenclatura, problemas de cómo hacer proyecciones de Newman, cómo concentrarlas, y de la siguiente manera. Pero ya prácticamente, a ver, voy a cerrar esto también. Esto otro de aquí. Y ya sería básicamente todo. Entonces, yo los vería hasta el próximo domingo. Así que tengan un lindo domingo y que pasen bonito fin de semana de lo que les queda. Ahí nos vemos hasta el próximo domingo. Gracias, profe, igualmente. Bye. Gracias, igualmente.